Arauco tiene historias con el profesor Luis Torres Ayllón. Hola, soy Luis Torres Ayllón, historiador, y desde el río Cupaño, junto al recopilador histórico de Los Álamos, Rolando Matus, te vamos a contar historias del río Cupaño. El río Cupaño se ubica a 3 kilómetros del centro de Los Álamos. En su confluencia con el río Curanilahue pasa a llamarse río Lebu. Tiene una longitud de entre 17 a 30 kilómetros desde el valle del Cupaño hasta su desembocadura en las costas de Lebu. En su sector más ancho mide aproximadamente 250 metros y en Los Álamos, en el sector del puente, unos 50 metros. Rolando, estamos aquí en el puente colgante sobre el río Cupaño. ¿Qué características tiene este puente? Bueno, este puente, para comenzar a contarte un poquito la historia, se inicia más o menos en la década del 40, a principios de los años 40, los campesinos, los propietarios de este sector, porque, para ser preciso, en este momento nosotros estamos en el lado de Leu, porque el río Cupaño separa a las comunas de Los Álamos y Leu. Por lo tanto, estamos en la comuna de Leu. Por lo tanto, los campesinos de esa época del sector Los Cambuchos tenían que sacar sus productos. Estamos hablando desde el año 40 hacia atrás, o sea, el año 30, 20, siglo pasado. Debían hacerlo por este sector y tenían que atravesar el río y tenían que aprovechar, por ejemplo, el verano, porque el invierno el río sube y era difícil llevar sus productos a 3-4 kilómetros que está Los Álamos a los 25 y tanto hacia Leu. Por lo tanto, se inicia una campaña a nivel de municipalidad, en Los Álamos especialmente, y se planifica, se piden los presupuestos, las platas al ministerio, y en una época en que era muy difícil comunicarse con Santiago, qué sé yo, hasta que se logra el inicio de la construcción de este puente colgante, 1948. Bueno, todo el mundo feliz, los campesinos especialmente, porque ya se iba a resolver ese problema de conexión, como se dice, hasta Los Álamos. Pero los años fueron pasando, las obras fueron quedando a medio camino. Por lo tanto, aquí siempre se hablaba en esa época, cuando yo era pequeño, de que llegaban los políticos en sus campañas políticas, a diputados, qué sé yo, senadores, a presidente incluso, y sabían la necesidad de este puente y ofrecían que ellos sí que iban a construir el puente. Ellos iban a lograr el presupuesto para construir el puente. Pero eso fue pasando, no cumplían, fue pasando, fue pasando. Bueno, para no contar la historia completa, nos remontamos al año 1974. Ahí aparece en el diario El Sur que se inauguraba el puente Cupaño. O sea, el año 78, perdón, el año 48, a la fecha, ya han transcurrido casi 80 años. Y la inauguración o la puesta en uso de este puente hace 50 y tantos años. El puente Cupaño tiene una extensión de 86 metros y un ancho de 3,7 metros. Rolando, ¿dónde queda el vado de Cupaño?
Interesante porque el Vado Cupaño, que tiene un hecho importante histórico de nuestro país, queda hacia el poniente, o sea, hacia abajo, al río abajo. Y de ahí llegamos a Leu. Este río llega a Leu. Por lo tanto, el Vado Cupaño está a 3-4 kilómetros de aquí. ¿Y cuál es la importancia histórica que tiene ese Vado de Cupaño? En los libros de historia antiguos, qué sé yo, y los historiadores actuales que relatan un poco La época de la conquista. la época de la conquista, por ahí pasó Pedro Valdivia, con sus huestes, con su gente, que no eran más de 15, 16 o 20 personas, si no me equivoco. Y muchos yanaconas. Y anaconas que son, claro, porque estamos indios de hablando de servicio. españoles. Claro. Entonces, justamente 3-4 kilómetros río abajo, hacia el poniente, Hacia allá. ahí un 23 de diciembre de 1553 habría pasado Pedro de Valdivia camino hacia el sur, hacia el sector de Cuyinco, que hoy día nosotros denominamos Tres Pinos, hasta Ya. llegar a Antiguala, y en ese sector ya ocurre el otro episodio donde los mapuches lo detienen y Está el tema del masazo, exacto, Leucotor y esa todo. parte de la historia. Claro. Ahora, señalemos que aquí la relación también con la comuna de Arauco es que Pedro Valdivia en ese viaje sale de Concepción, cruza la zona de Chivilingo, del Araquete, duerme en el fuerte de Arauco 2 noches y luego sigue camino hacia el sur pasando por Quiapo, por Millarapue y llega y pasa por donde dice Rolando que es el sector del Vado de Cupaño para luego lamentablemente en la batalla de Tucapel tener trágica muerte, siendo el primer pueblo indígena, aborigen, que mata a un gobernador español. Exacto, claro. Bueno, y ahí es una tremenda historia que nosotros tenemos y que como provincia de Arauco y como el sector de Cañete, Los Álamos, Leu, Arauco, somos parte importante de esa historia. Y lamentablemente uno cruza por estos sectores y no ve prácticamente ninguna señalética que te indique estos hechos históricos, entendiendo que la provincia de Arauco es una provincia pero llenísima de historia y bueno, este es un pequeño barniz que le estamos dando, ¿verdad?, a este sector. El río Cupaño, aquí, en el límite entre lo que es Lebu y la comuna de Los Álamos. Y el puente Cupaño. Y el puente Cupaño, sí. Aprovechando tu visita acá a este sector de Los Álamos y con tus conocimientos de historia, qué sé yo, de la región, me gustaría saber algo sobre don José Cienfuegos. Él fue un personaje en su época en Arauco muy conocido y algo tuvo que ver también este sector de Cupaño. Así es, José Cienfuegos, en Arauco hay una calle con su apellido, calle Cienfuegos, era gobernador de la Plaza Fuerte de Arauco, ya en el sector del Cerro Colo Colo, y el 9 de junio de 1817, es decir, Patria Nueva, 300 años después del acontecimiento de Pedro Valdivia. aproximadamente, claro, y resulta que en plena época de independencia, del proceso independentista, donde Arauco había sido una plaza muy favorable al bando realista, ¿ya? Luego de la primera posesión del fuerte por parte de Ramón Freire, caciques mapuches y el general realista Juan Francisco Sánchez invitan a José Cienfuegos, que ya dijimos gobernador de la Plaza Fuerte de Arauco, lo invitan acá al sector de Cupaño a una especie de parlamento, reunión, ¿verdad? Supuestamente generar estas condiciones de paz, etc. Pero fue solo una emboscada de parte de Juan Francisco Sánchez y sus aliados mapuches y asesinan aquí en el Vado de Cupaño a José Cienfuegos en el periodo de la independencia. Y la razón por la cual ellos cometen
La rivalidad, acuérdate que estábamos hablando de que Arauco era proclive al bando realista. Ya. Días antes de la muerte de Cienfuegos, Ramón Freire toma posesión del fuerte de Arauco en la batalla del río Carampangue, ¿ya? Luego de esta muerte de Cienfuegos, los realistas retoman el poder en el fuerte y tiene que venir una segunda oleada de Ramón Freire para tomar definitivamente el fuerte de Arauco para las fuerzas patriotas. Perfecto, interesante. Bueno, son hechos de la historia que muchas veces desconocemos. Y la idea del canal siempre es enseñarles historia a la gente que nos está mirando. Perfecto. En este sector de Cupaño, que ya hemos visto la historia que tiene muy relacionada con Arauco, tenemos un emprendimiento que nos ha facilitado sus instalaciones para poder hacer esta grabación. ¿Cómo se llama el camping? Se llama Camping Puente Cupaño. ¿En qué momento está funcionando? Bueno, de noviembre en adelante funciona hasta fines de marzo. ¿Sí? ¿Cómo se llega a este camping? Usted llega por Los Álamos, llega al Puente Cupaño, son como 3 kilómetros, y también tiene la otra posibilidad de llegar por Lebu, que son unos pocos kilómetros más. También tiene por los dos lados la entrada hacia el camping. Aparte de la piscina que está bonita, ¿qué otros elementos tiene el camping? Cabaña, tinaja, y zona de camping, hay pesca, hay ¿cómo se llama? Negocio, tenemos de todo para atender a nuestra clientela acá. Y ahora le vamos a poner también la parte histórica para que la gente venga a visitar este camping en el río Cupaño. Ya. Y estas han sido las historias del río Cupaño, junto al recopilador histórico de Los Álamos, don Rolando Matus, que te agradezco la oportunidad de estar con nosotros en nuestro canal de historia. Y espero te haya gustado. Y nos volveremos a encontrar, como siempre, con nuevas historias de Coronel, Lota y la provincia de Arauco en tu canal Luis Torres-Historia. Suscríbete y agréganos a Instagram.